comparando con las toneladas del dióxido y sobre todo que se estima que el transporte. De esta población, vamos a decir, México, como les comento, el 99%, casi todos, estamos expuestos a una contaminación muy alta. Esa contaminación eh, se genera, que es una de las principales enfermedades no transmisibles, asimismo que nos da unas cardiopatías y asma. Dentro de estas enfermedades, pues vamos a pensar en el cáncer y EPOC incluso. ¿Y qué pasa también? Hay que recordar que nuestra respiración pues viene, vamos a decir, no concentrémonos nada más en el pulmón, sino hay que concentrarnos en lo que es la vía aérea. La vía aérea, pues vamos a empezar, por ejemplo, en mi caso, que yo soy alergólogo y estaba comentando con el profesor Lara, cada vez veo más pacientes afectados de una manera exponencial a todo lo que es vía respiratoria superior, sobre todo a vía nasal. Y esto lo vemos en nuestros consultorios cada vez más latente y con un tema de rinitis, de obstrucción, que rinitis vasomotora. Y de esto, por ejemplo, la vía aérea, pues vamos a recordar que es una vía aérea común. Y desde el inicio de la mucosa nasal, incluso podemos pensar en pólipos nasales, podemos pensar en todas las alteraciones que hay en vía aérea respiratoria. Por ahí también hay una obstrucción que se va dando y esta que nos va generando una obstrucción constante que puede incluso coincidir con problemas, por ejemplo, de hipertrofia de adenoides, hipertrofia de amígdalas, que al fin de cuentas generan una respiración que no es normal. Y de esto genera incluso, hay un libro muy bueno que se llama Respirar, que habla de todos estos elementos, incluso menciona que muchos de los problemas, por ejemplo, de TDAH, obedecen también a problemas de la vía aérea superior y que esta está siendo cada vez, pues, inflamada y respiramos pues, de una forma normal. Al respirar de una forma normal, pues no hay un sueño reparador, no hay un intercambio correcto y a esto le sumamos el proceso de remodelación que consiste en que todas esas partículas que estamos aspirando, sobre todo quiero mencionarles que hay las partículas que son menos de 10 micras, y que son dañinas, pero aún son más todavía las que miden menos de esta estructura molecular de 2,5 o todavía micromicras, que estas todavía pueden alcanzar el torrente sanguíneo y provocar graves daños en la salud. A nivel mundial se estima que lo permisible para una norma técnica es que 10 microgramos, 10 nanogramos por metro cúbico, son los permisibles para que tengamos por metro cúbico. El metro cúbico, vamos a decir, es una cantidad muy grande de aires y sin embargo, este nivel se ve rebasado y se sabe perfectamente en muchas de las ciudades, sobre todo que están muy pobladas. Entonces, de aquí, si nos vamos a ver qué es el daño que se va generando, generando un daño en la vía aérea superior y que nos va dando un problema inflamatorio continuo, 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 que va agravándose y sobre todo en el tema que nos atañe en este momento, que es el paciente asmático, aún lo tenemos con una más vulnerabilidad. Y esta vulnerabilidad se va dando uno cuenta porque va empeorando por ejemplo, el estudio que nosotros hacemos, que es la espirometría, nos vamos dando cuenta que los patrones no se van alcanzando. Y es que esto es a nivel molecular y a nivel celular. Por ejemplo, si en esta imagen que nosotros estamos viendo, ¿qué es lo que está pasando? Nos podría englobar todos esos procesos químicos e inmunológicos que están ocurriendo y que nos van a dar un incremento en la inflamación, que al fin y al cabo va a acabar en un engrosamiento, en una microremodelación, en aumento de moco, las células caliciformes producen más moco y esto va generando la sinofilia, que finalmente si el paciente es muy alérgico, por ejemplo, en un patrón TH2. Aquí también lo que podemos hacer en muchos de los protocolos, de los ensayos clínicos que hemos hecho,
utilizamos la medición de feno. El feno, menos de 20 partículas por millón se considera normal, pero sin embargo, muchos de estos pacientes al tener esa prueba expiran más de 30 hasta 40, lo cual nos indica una inflamación eosinofílica, o sea, un patrón TH2. De aquí que esta prueba cada vez se va haciendo más popular, incluso algunos de los medicamentos están encaminados para el paciente que tiene este fenotipo. Y de aquí vamos a eslabonar que un paciente asmático, que es lo que nos ocupa, pues no hay que olvidarnos de la rinitis, que es un mecanismo muy similar. Sin embargo, la mucosa, el epitelio, pues es diferente, ¿va? Pero si nosotros acá no estamos respirando adecuadamente y estamos respirando una alta cantidad de contaminantes, esto va a ocurrir que nuestra vida va siendo cada vez menos, pues, placentera. Vamos a tener usando mucho los pañuelos, mucho el moco o utilizando. ¿Cuántas veces no se han encontrado ustedes en pacientes que les confiesan que usan descongestivos nasales, pero en una cantidad impresionante, ¿no? Sin tener etiquetada una rinitis alérgica? Esta situación ocurre muy a menudo y nosotros lo vemos continuamente y a veces ya con una rinitis medicamentosa porque el descongestivo, ya sea el que utilicen, tarde que temprano va a dañar la mucosa nasal. En este caso, aquí estamos viendo qué mecanismos existen a un patrón respiratorio alterado. Este patrón respiratorio va a disminuir el filtro, disminuir el calentamiento y el paso de alergenos irritantes. Esta puede ser una de las condiciones en que veamos niños constantemente con faringoamigdalitis, que ya los padres se enfadan de tantas consultas al médico, tantos antibióticos. ¿Y qué está ocurriendo? Pues vamos, hay que irnos a la causa. Si estamos respirando inadecuadamente por la inflamación que ustedes quieran, que es una inflamación mezclada entre alergia, entre el medio ambiente, pues por consecuencia va a hacer que la salud se vaya cada vez deteriorando más. Y de aquí que si nosotros el enfrentamiento que tenemos con estos alergenos, estos contaminantes, pues es la vía aérea respiratoria, la vía nasal. De aquí que muchos de los medicamentos que se han hecho muy populares, por ejemplo, que antes ni existían, el agua de mar, que ustedes la pueden ubicar perfectamente, es muy utilizada simplemente por esta razón. Si nosotros tuviéramos un correcto, vamos a decir, funcionamiento nasal, incluso el tema de contaminación atmosférica, de cambio climático que está generando todavía un aumento más de alergenos, un aumento más de partículas suspendidas, pues nos va a generar constantemente una obstrucción. Y de aquí todo lo que se mueve, que es a nivel celular, pues son precisamente células, por ejemplo, itelucinas, eosinófilos, incluso sin mencionar los síntomas oculares, que cuántas veces también han hecho las patentes oculares para ojo irritado. Entonces, aquí en esta diapositiva lo que nosotros vemos es la carga de síntomas nasales y oculares que, que también son responsables de ese ambiente, ese aire tan contaminado, con tanta polución y que a la vez repercuten en nuestra salud y que seguirán repercutiendo si no hacemos algo emergente, algo importante, porque esas acciones, desafortunadamente, pues continúa el consumo de combustibles fósiles, que es la principal, como he comentado. Pues tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, vamos a no olvidar que también tenemos algunos factores internos. Dentro de estos, también no olviden que las estufas, hay un estudio de ya tiene bastante tiempo, que también las estufas son finalmente un contaminante, ¿no? El estar haciendo esa combustión, sin olvidar, por ejemplo, en las regiones de quema de bosques, es otro también, otras partículas derivadas del consumo del carbón, de la madera, y en estas se han convertido en que cada vez el planeta nos lo estemos, como, como dijera, nos lo estamos acabando, ¿no?
Entonces, por ejemplo, estamos en el entorno urbano, el clima eh, y otros contaminantes también, pues la luz, el tráfico. Afortunadamente, yo creo que el hábito de fumar era uno de los primordiales hace 20 años y yo creo que actualmente con tantas restricciones ya no es común ver los hábitos de tabaquismo tan intensos como hace 20 años, ¿no? Salvo vamos a decir, en la casa que fumen las personas. Pero sin embargo, no deja de ser todavía uno de los grandes artífices de estos problemas. Y en este caso vamos a ver todo este ambiente que tenemos, por ejemplo, el síndrome del edificio enfermo, me viene a la mente tantas cosas que están en contra de nuestra salud respiratoria, en nuestros ojos, en todo lo que nosotros estamos respirando, que finalmente nos va a dar un resultado en la salud respiratoria, en la salud pulmonar. Y de esto, pues vemos que todo lo que es el calentamiento global nos lleva a la contaminación, el tabaquismo, como lo he mencionado, el ambiente, los mismos alimentos que ya son derivados de diferentes sustancias que también hay que considerarlo de esta manera y como vamos a preguntar qué va a pasar en un futuro no muy lejano, ¿no? La Organización Mundial de la Salud desde hace años ha contemplado pues el asma, una de las principales enfermedades que existen a nivel mundial de la vía respiratoria y que ésta se ha ido pues modificando en su gravedad y en su clasificación. Tenemos ahorita incluso muchos de los medicamentos que anteriormente, hace unos 20 años, no existían, como son los biológicos, sin embargo, ahorita son uno de los medicamentos populares para asma grave. La contaminación y en el desarrollo de asma en niños también tiene un gran vínculo que se ha mencionado por todos los aspectos que les he venido mencionando. De aquí el mismo papel de la OMS a nivel mundial, no solamente en países, advierte que más del 90% de la población respira aire contaminado. No estamos salvándonos prácticamente nadie y tenemos que hacer algo al respecto, porque esto va a seguir. Entonces, se estima que en los próximos años, como el año 2050, pues esta situación de no pararse va a afectar al 50% de la población con asma o enfermedades todavía más severas, ¿no? Y de estos contaminantes, ¿cuáles son los que tenemos a nivel de nuestro medio ambiente, en nuestra ciudad? Pues tenemos muchos, ¿no? Como hemos mencionado, es el sulfato, el monóxido, el dióxido, el ozono, y esto depende de las partículas por millón que tengamos. Y de aquí, estos hacen unas reacciones químicas, precisamente uniéndose a moléculas más grandes que eso es lo que pasaba con el diésel. Se une en el aire a moléculas más grandes y hace un dióxido. Y esto, pues, sin lugar a dudas, es algo muy importante que debemos nosotros tener en cuenta porque pues estamos presentes en ellos y está súper concentrado este ambiente sobre todo en lugares industrializados que todavía se advierte que mucho de las contaminaciones de fábricas, estamos hablando en un 20-30%, ya que algunas de estas lo que utilizan igual en las plantas de generación de luz eléctrica, utilizan combustóleo. Entonces, el combustóleo es un residuo de la refinación de la gasolina que precisamente hace una contaminación mucho mayor en la atmósfera. Y esto todavía algunas empresas y como les comento, generadoras de electricidad, utilizan. Y sin embargo, a pesar de que nuestro país pues, se sugiere pues, energía eólica, energías limpias, pues todavía estamos aferrados como decía una de la OMS, que nos aferramos a nuestros autos, los combustibles fósiles y afortunadamente pues cada vez vemos más
propuesta de híbridos o de eléctricos. Entonces, si esto continúa así, es importante frenar pues también la contaminación derivadas del combustóleo y de todos estos fósiles que se usan como combustibles. En el efecto tóxico a nivel celular tenemos, por ejemplo, las principales células derivadas de los polimorfonucleares, los eosinófilos. Los eosinófilos han adquirido una gran importancia porque desde que prácticamente se han descrito EOS como Dios Sol, y recordemos que tienen un potencial inflamatorio muy alto. Entre ellos tienen cuatro de sus proteínas inflamatorias, como la catiónica eosinofílica, la principal, y esto hace que la inflamación a nivel, desde que entra, ya sea en los ojos, en la nariz, pueda detonar, por ejemplo, los pólipos nasales, pueda detonar la sinusitis, y esto va en consecuencia de una mala respiración, como empezamos la plática. Y de estas células cebadas también que son activadas y son coestimuladas, por ejemplo, tenemos la interleucina 4, la interleucina 6, la interleucina 13. En el caso de los basófilos, tenemos también la estimulación, la liberación de histamina por una vía que no es alérgica, que es una vía inflamatoria, y aumento de la interleucina 4, los linfocitos, precisamente por las células activadoras de células T, aumento de la interleucina 4 y disminución del interferón. Aquí cuando tenemos una disminución del interferón y un aumento de TNF, esto nos hace, vamos a decir, predisponer a una inmunodeficiencia selectiva, que esto en el equilibrio de linfocitos TH2 y TH1 se nota porque el paciente que es alérgico en general es un poco más susceptible a las infecciones, por ejemplo, respiratorias, precisamente por esto desnivel que exista entre ese equilibrio de interleucina TH1 y TH2. Los linfocitos B, vamos a decir, aumentados, nos van a generar un círculo vicioso entre un aumento de la interleucina 4 que nos va a dar la IgE y el ligando CD40. Los macrófagos, pues, como dice su función, son de fagocitar, y si tenemos disminuida esa función por la disminución de la síntesis de citosina, pues nos va a también alterar la salud. En este cuadro nosotros lo que vemos es este panorama, pues nada bueno. Es un panorama que nosotros podemos generar o podemos también ayudar a no generar. ¿Y qué es lo que tenemos en conclusión? Bueno, tenemos un gran aumento de exposición a contaminantes y nos da un resultado de mayor sensibilización, mayor problemas respiratorios, ya sea a nivel oftálmico, a nivel nasal, y nos va a dar pues, el asma y por consiguiente el aumento del volumen endotraqueal y broncopulmonar, las sibilancias a nivel nasal, rinitis, y a nivel de piel, dermatitis atópica. De esta rinitis, como consecuencia más importante, pues son los problemas sinusales crónicos que pueden coincidir con el desarrollo de pólipos nasales. Y de aquí vamos a decir que todos estos cambios podemos hablar de un cambio epigenético, que este cambio epigenético, tarde que temprano, va a hacer que todo nuestro, vamos a decir, producción celular sea modificada o sea alterada. Es algo que hay muchos de los contaminantes que se sabe que son exageradamente, por ejemplo, el plomo, que en otrora era componente de las gasolinas y que actualmente y afortunadamente ya no es uno de los componentes principales. Todavía se dice que hay un mini componente de gasolina en el plomo. No lo tenemos. Y este era uno de los más contaminantes, entre otros gases, entre otros solutos que se encontraban suspendidos en la atmósfera. Y finalmente, pues los aumentos de síntomas respiratorios, como veníamos mencionando, número de episodios inflamatorios, número de episodios sintomáticos nasales y exacerbaciones del asma, disminución de la función pulmonar. Esto nosotros lo detectamos. Generalmente lo que hacemos es la espirometría, es uno de los estudios fundamentales
que actualmente ya prácticamente todos los hospitales cuentan con este estudio. Necesitamos un espirómetro que hacemos la prueba de acuerdo a las tablas que existen en cada país y podemos detectar si hay un dato de restricción, un dato de obstrucción. Generalmente cuando un paciente ha tenido una mala función, mal tratamiento o un mal control, e incluso del asma bronquial, pues esto nos pone en que va a ser un daño restrictivo. Este daño restrictivo no se da tan rápidamente, se da a través del tiempo y nos va a dar un problema más severo y el aumento de la respuesta alérgica, como les he comentado. Esa es una de las razones por las cuales vemos muchísimos pacientes afectados y con este problema. Y en el caso de pacientes, por ejemplo, que ya tienen de alguna manera una enfermedad, si todavía en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que la mayoría es derivada precisamente por el exponerse al humo, esto nos genera todavía un problema de un poco más severo de acuerdo a la clasificación de Gol y el cáncer de pulmonar. Esto está comentado en los reportes que tiene la Organización Mundial de la Salud. En el caso de detención del desarrollo pulmonar, habría que ser muy acuciosos y hacer precisamente la espirometría de temprana edad o series de espirometría. Nosotros hicimos hace años un estudio, precisamente más o menos como 500 espirometrías en alumnos de las preparatorias. Fue un estudio muy interesante que se desarrolló. Y las alteraciones estructurales que podemos encontrar en los pulmones. De aquí vámonos un poquito más a discernir qué es lo que pasa en el epitelio. Pues bueno, la sustancia contaminante entra, esta entra hacia el moco, es captada, los macrófagos, y es presentada precisamente como un antígeno, como algo, y que va a generar una propia contaminación, una propia inflamación, que puede ser esta dándonos un daño tisular y que finalmente esta especie que es reactiva hace una destrucción que va a generar precisamente todo lo que hemos platicado en este momento. Estos microblastos se van a generar de una manera más intensa que fuera algo normal, dándonos como resultado una microfibrosis. Y esta microfibrosis pues se nota a la larga en los estudios de función pulmonar. Y de aquí, si nos enfocamos a esta imagen, vemos precisamente todo lo que sufre nuestro pulmón, ¿verdad? Desde todas las células de Globe, de el epitelio del músculo liso, el aumento del moco, que esto va a generar incluso tapones de moco, el aumento incluso en la señal para eosinofilia y neutrófilos, que finalmente esto nos va a dar un proceso inflamatorio que al cabo del tiempo, una remodelación bronquial, vamos a llamarla una microfibrosis. Y esto pues se va a notar tarde que temprano en una menor función pulmonar, una mejor tolerancia al ejercicio, un aumento de de crisis de asma, un aumento en la utilización de broncodilatadores como la especie del salbutamol, que es muy común que lo prescriban, y esto nos va a provocar pues una mala calidad de vida finalmente. En este caso, lo que nosotros vamos a detectar, pues es, por ejemplo, la hiperplasia de las células caliciformes, sobre todo en los grupos que se ha trabajado mucho, es en pacientes de asmáticos, cómo cambia todo este epitelio si no es desinflamado. Y de esta manera nosotros podemos detectar que incluso a nivel nasal, podemos también detectar esta inflamación. ¿Y cómo? Por ejemplo, el moco es producido ante una reacción, ante una respuesta, pero también, por ejemplo, a nivel nasal nos acompaña el prurito nasal, la descarga anterior y posterior, la obstrucción nasal, que desde ahí empieza todo nuestro calvario de la vía respiratoria. Y si no detenemos esto, pues también se ha detectado el problema de poliposis nasal,
que la poliposis nasal es una respuesta prácticamente exagerada que tiene que ver con la epigenética y tiene que ver con pequeños grupos, por ejemplo, que también son alérgicos a los antiinflamatorios no esteroideos, como se les ha denominado el síndrome de Samter, y esto empobrece la vía, la respiración nasal y en algunas ocasiones son repetitivos los episodios de poliposis nasal, por lo cual algunos pacientes tienen que ser sometidos a cirugía muchas veces. Y de aquí vamos a decir que todo este escenario que le estoy comentando empieza desde la vía, desde el primer contacto con el aire, vamos a decir, contaminado, con el aire que nos está de alguna manera también dando la vida, pero nos está perjudicando por todos estos procesos inflamatorios que va a terminar en deteriorar la salud. Y bueno, estos es un resumen de todos los problemas que podemos tener, por ejemplo, los síntomas de asma, las exacerbaciones, aumento de las hospitalizaciones, uso de medicamentos, como les he comentado, y que la disminución de la función pulmonar medida por espirometría falla. Bueno, que ante este escenario, ante esta patología que está ocurriendo en todo el epitelio respiratorio, ¿qué es lo que nosotros como usuarios, como pacientes podemos hacer? Bueno, pues bueno, es educación. Una de estas educaciones, por ejemplo, pues caminar más, hay veces en que eso es imposible, o utilizar, por ejemplo, rutas de poco tráfico, no exponerse a la contaminación, que eso es algo, pues, no es muy posible de hacer en ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, todas las ciudades que son altamente contaminadas. Métodos alternativos para producir energía. Hay muchas propuestas, por ejemplo, eh, la solar, que ya tenemos cada vez un poquito más de conciencia, la eólica, que también no hay muchos lugares donde pueda darse, pero donde se dé, pues esto nos ayuda bastante. Y y bueno, las viviendas en lugares suburbanos, ¿no? No tan urbanizados ni densamente poblados. Y como estábamos comentando con el profesor Lara, la contaminación del aire influye en el origen y en la evolución de las enfermedades alérgicas. Esto viene de la mano con aquellas, si recuerdan, de la hipótesis de la higiene, que decía precisamente que al exponerse nosotros podemos tener más enfermedades o menos enfermedades. El calentamiento global es una iniciativa de todos los países, pero no es algo que hay declaraciones que hacen y no se cumplen, como la declaración de Kioto. No sé si estoy de acuerdo el doctor Lara, que eso, incluso Estados Unidos se salió de esa organización. Y, y algunas de las sensibilizantes que tenemos para pacientes alérgicas, que son los más vulnerables. Las medidas de control ambiental y el tratamiento adecuado para la enfermedad son prácticamente lo que nosotros siempre inculcamos en los pacientes alérgicos, sobre todo saneamiento ambiental, vamos a decir, eh, a nivel intramuros y exterior, pues realmente es difícil que se pueda. En la casa tal vez se pueda, pues el evitar el tabaquismo, tal vez lo, para el que es alérgico a los gatos, para que es a tipo de mascotas, o por ejemplo, los ácaros, el cambio de colchones o medidas, por ejemplo, como aspiración de los colchones y asoleo de los colchones o estas membranas que son, ayudan a evitar que los ácaros se acumulen. Muchas de estas cosas podríamos, nosotros ayudar a que tuviéramos menos contacto con alergenos. Evitar por las calles concurridas, pues prácticamente es algo que pudiera ser deseado, pero si vivimos en una ciudad de alta densidad, pues no lo vamos a poder evitar. Evitar el uso de auto también es una propuesta. Evitar quemar residuos y sobre todo educar. Y esperamos que en este futuro tengamos una respuesta importante de nuestras autoridades que, que al fin y al cabo son las que dictan los cánones que nosotros debemos seguir. Y con este panorama
quiero concluir con tres puntos importantes. La vía respiratoria, estamos tapados de la nariz, estamos dándole un aire nada bueno para todos nuestros hijos, a todos nuestros niños, y tenemos que trabajar arduamente en que esto pudiera ser modificado de muchas maneras, ¿no? Autos eléctricos, camiones eléctricos, no usar combustóleo y bueno, espero que en algún tiempo esto sea logrado. Les doy muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes. Soy el doctor Dante Daniel Hernández Colín. Muy amable al doctor Dante Hernández Colín,